Yo no sé si ustedes, mis queridos televidentes, han sido usuarios o han escuchado hablar del famoso cóctel. Tengo mucha gripa, tengo dolor de garganta. Tómese un coctelito de esos, que nada más y nada menos, según entiendo, tiene que ver con asuntos para calmar la molestia del dolor y antibióticos. ¿El doctor Roncancio oído hablar de esos famosos cócteles? ¿Y el doctor Robledo? Claro que sí, claro. ¿Y qué tan buenos son esos cócteles para ustedes dos? Son No muy recomendables. Para nada recomendables, Para nada. pero son muy usados y siguen siendo muy usados, doctor Robledo. Sí, los antibióticos se utilizan mal muchas veces, lo cual no debe ser. Lo cual no debe ser. Les voy a presentar a mis invitados, mis queridos televidentes. El doctor Jaime Robledo es médico microbiólogo y doctor en ciencias médicas. Doctor Jaime, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí tratando un tema que es tan importante para la comunidad. Tan cotidiano, claro que sí. Y el doctor Gustavo Roncancio es médico infectólogo y él trabaja en nuestra clínica hermana Cardiovid. Bienvenido, doctor Roncancio. ¿Cómo le ha ido? Bien, Olga, muchas gracias. ¿Qué es ser un médico microbiólogo, doctor Robledo? Un médico microbiólogo es un médico que dedica mucho de su quehacer y de su preparación a estudiar microorganismos. Ajá. Los microorganismos que son muy importantes, hay malos y hay buenos, Ajá. por eso hay que conocerlos muy bien. Perfecto. ¿Y el médico infectólogo cómo se relaciona con el microbiólogo? No, trabajamos de la mano a toda hora, porque con base en lo que los microbiólogos estudian y nos aportan, podemos aplicarlo a los pacientes día a día. Y justamente eso es lo que nos convoca hoy aquí. Ustedes han estado involucrados en un estudio bien interesante que se hizo con relación al uso correcto o no de los antibióticos por parte de nosotros, los pacientes, ¿verdad? Cuéntenos un poquito el contexto de ese estudio y grosso modo qué fue lo que se encontraron. Adelante. El estudio se originó por el interés del grupo Germen. El grupo Germen es un grupo, es una red que agrupa 38 instituciones en Medellín, Valle de Aburrá, incluso en Río Negro, de instituciones de salud, y hacen una vigilancia de resistencia a antibióticos. Nos dimos cuenta que es muy importante no solamente estudiar cuáles microorganismos son resistentes a los antibióticos, sino también trabajar más en el origen, cómo las personas utilizan los antibióticos, y de ahí salió el estudio. Y más o menos, ¿qué diagnosticaron a través de ese estudio, doctor Roncancio? Se encuentra algo que se ve en muchas otras partes del mundo, que la comunidad presiona muchas veces para la prescripción de antimicrobianos o los usa inadecuadamente. Muchas veces sin el consejo médico u otras veces hacemos lo que las mamás hacían, guardemos la formulita porque para la siguiente vez nos vuelve a servir. Eso se detalló de una manera importante y tenemos datos locales al respecto que nos pueden ayudar a hacer políticas y hacer, puntos adecuados de prescripción de antibióticos. El asunto de los antibióticos, mis queridos televidentes, no es charlando, no es un juego, es un asunto serio que bien utilizado, pues son una bendición, pero justamente con la conversación con estos dos expertos vamos a aprender sobre el uso adecuado de los antibióticos. Los invito entonces a que pasen, se sienten, y a nuestros televidentes, bienvenidos, qué rico estar con ustedes. Arrancamos hoy una semana cortica en Sana que Sana y juntos les proponemos que aprendamos sobre qué hacer y qué no hacer con respecto a los antibióticos. Hoy no tendremos nuestros mensajes de WhatsApp ponchaditos aquí en el monitor, pero sí tengo la manera de recibirlos directamente aquí en el teléfono, o sea que si me ven un poquito distraída mirando es porque estoy pendiente de sus mensajitos, ya saben por qué lo hago. 305-316-6560. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp. Es nuestra línea de WhatsApp para que ustedes nos escriban sus inquietudes y para que también nos den sus aportes con relación al uso de los antibióticos. Empecemos a recorrer las calles de Medellín porque les tenemos varias preguntas a nuestros expertos de hoy que podemos ver aquí en este monitor, doctores. Hola, mi nombre es María Camila y mi pregunta es, ¿para qué sirven los antibióticos y cómo actúan en nuestro organismo? Toda la vida hemos escuchado hablar de los antibióticos. ¿Cómo es que actúan? ¿Qué es lo que pasa en mi organismo cuando yo ingiero? Hay pastillas, hay jarabes, un antibiótico. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos, digamos que el mejor término podría ser más antimicrobianos. Los antibióticos son en teoría sustancias que actúan más sobre las bacterias o antibacterianos. También tenemos antivirales, antituberculosos, antiparasitarios, todos esos
moléculas que actúan sobre los pequeños microorganismos que como tal pueden causar enfermedad en el hombre. Los antibióticos inicialmente se consideraron que o se extrajeron de sustancias vivas como hongos o como otras bacterias, y esos básicamente se aplicaron, la industria los produjo en masa para aprovechar las propiedades que tenían de eliminar a los microorganismos y que nosotros los pudiéramos recibir. En los últimos años empezaron a producir moléculas que pues ya vienen totalmente tecnificadas y son totalmente artificiales y que pueden llegar a eso, a matar los microorganismos que pueden afectar nuestra existencia, por decirlo así. El problema es que esos antibióticos antivida no solo eliminan los microorganismos negativos, nuestro cuerpo está lleno de flora, lo llamamos el microbioma o microbiota. Tenemos flora en nuestro cuerpo que nos ayuda a muchos procesos, la digestión, poder eliminar ciertos componentes, hasta probablemente desintoxicar nuestro cuerpo. Y como tal, esos antibióticos, cuando los usamos indiscriminadamente, no solo afectan a esas bacterias o parásitos que pueden ser negativos para nuestro existir, sino también a nuestra propia flora. Y ahí vienen efectos adversos. Doctor Robledo, ¿por qué el tema del uso inadecuado de los antibióticos se convierte en una alerta mundial? Es que no estamos hablando solo de Colombia, sino de un asunto global, ¿verdad? Sí, este tema es muy importante porque, de acuerdo a lo que comentaba el doctor Gustavo, los antibióticos comenzaron a ser disponibles, muy disponibles. Entonces, de la época en que comenzaron a fabricarse por toneladas, que fue alrededor de 1950, fue la primera vez en la historia de la Tierra que todos los microorganismos de la Tierra están siendo expuestos a cantidades industriales de antibióticos. Eso lo que ha llevado es a que las bacterias, que son microorganismos muy adaptables, no por algo están hace 3.500 millones de años sobre la Tierra, las primeras formas vivas que hay sobre la Tierra, son muy adaptables, entonces comenzaron a seleccionar mecanismos de resistencia a esos antibióticos. Y eso poco a poco, en la historia del desarrollo de los antibióticos, ha llevado a que cada vez haya bacterias más resistentes y que un nuevo antibiótico que se desarrolle realmente deje de ser efectivo en el curso de los 5 primeros años que está en uso. Eso por acción de las bacterias. Entonces, por lo tanto, el número y cantidad de antibióticos disponibles para tratar infecciones y que sean efectivos ha estado disminuyendo por ese fenómeno de resistencia a antibióticos. Y eso para la Organización Mundial de la Salud es un signo de alarma muy importante. De hecho, el número de antibióticos que se han desarrollado en los últimos 15 o 20 años ha sido mucho menos que los antibióticos que se desarrollaron anteriormente, porque realmente no hay ningún incentivo, dijéramos, para una compañía farmacéutica desarrollar un antibiótico cuando después de ponerlo en el mercado a los 5 años ya haya resistencia a ese antibiótico. O sea que son los dos males, según les entiendo. Por un lado, que atacan las bacterias, pero también atacan asuntos que nosotros necesitamos que estén bien. Y por el otro lado, que se crea la resistencia a los antibióticos. Exactamente. Pero mire qué asunto tan particular. Ese discurso, sobre todo el segundo, este primero, no es como tan público, por lo menos. A nosotros siempre nos han hablado, por lo menos a mí desde pequeña, ojo con el uso de antibióticos porque crea resistencia a los antibióticos. La gente conoce esa información con base en la encuesta que hicieron y sin embargo hacen un uso inadecuado de los antibióticos. Desafortunadamente, igual que como se ha visto en otros medios, la mayoría de personas que participaron refieren que hay uso de antimicrobianos, ya sea en su casa o por la misma persona, ¿sí? Casi más del 90% de las personas había consumido antibióticos en los últimos 6 meses. Entonces, ahí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Y muchas personas sí, porque se los habían prescrito, pero otras porque no, porque yo los quise tomar porque me sentí mal, porque tuvo fiebre, porque la vez pasada me había dado algo similar o porque los tenía guardados. Entonces, en realidad vemos que a pesar de que sí, la cultura de los abuelos decía
no tome tanto antibiótico, que eso es malo. Lo que uno ve es que muchas veces ahora los papás presionan para que les demos antibióticos a los niños, los adultos después de 2 o 3 días de fiebre, que la mayoría saben que son un cuadro viral, presionan al médico para que se les prescriba antibióticos, o ellos mismos van y toman el antimicrobiano, ya sea de una fórmula anterior o de algo nuevo que se les ha prescrito. Y en ese sentido, doctor Robledo, ¿por qué nos venden antibióticos sin fórmula médica? ¿Por qué es tan fácil la legislación, o yo no sé, permite acceder a los antibióticos sin fórmula médica? Porque pensaría uno que si el asunto es de verdad, incide tanto negativamente en nuestra salud, debería haber un poquito más control, ¿eso no? Sí, claro, señalas un punto que es clave. En la legislación hay algunas regiones del país, particularmente, creo que lo comentábamos en algún programa anterior, en Bogotá, el Distrito Capital, sí ha desarrollado legislaciones que pretenden regular la venta de antibióticos de uso libre sin fórmula médica. Pero en general eso no se aplica. Es lo que se acaba de decir, el antibiótico es un medicamento común en las familias, común en las personas, no es una cosa rara, es un medicamento que se utiliza muy comúnmente y se utiliza mucho mal. Una de las principales acciones que deberían ser, dijéramos, de políticas públicas era prohibir la venta de antibióticos si no tiene una fórmula médica. Y eso no se está regulando ni se está ejerciendo. Yo personalmente, me ha pasado a mí personalmente, en el sentido de, yo voy a comprar un antibiótico por cualquier cosa que necesito, por ejemplo, para mí, y de los antibióticos que he comprado, por ejemplo, solamente una vez, en una ocasión, me dijeron, no, es que usted necesita fórmula médica, y me tocó hacer la fórmula médica ahí en la farmacia y documentar que yo era médico para que me lo pudieran vender, pero de innumerables ocasiones, en el pasado que he usado antibióticos de forma personal, solamente me han pedido una fórmula médica una vez en una farmacia. De resto, se puede comprar tranquilamente y casi que cualquier tipo de antibiótico. Entonces, digamos que la opción es educar. Por eso, yo creo que es una misión importante de los medios de comunicación, dar a conocer estos asuntos para que todos tengamos conocimiento de causa y sepamos usar los antibióticos. Pregunta, ¿hay antibióticos más indicados? También preguntando en el sentido de que no cualquier antibiótico le sirve a cualquiera, digo yo. ¿Hay antibióticos más indicados para niños, para bebés, para jóvenes, para personas adultas o no? ¿O esto es como muy general? Hay unas 15 familias de antibióticos, ¿sí? De estas hay muchos productos de presentación oral, presentación endovenosa, en crema, en colirios, ¿sí? ¿En jarabes? Entonces, claro, presentación oral incluye tabletas, jarabes, comprimidos, cápsulas y demás. Perfecto. Un punto clave para que el antimicrobiano, 1, tenga efecto, y 2, no genere efectos adversos, y 3, no genere sobre todo resistencia bacteriana, es que se dé la dosis adecuada, por el tiempo adecuado, ¿sí? Y con la posología adecuada. Es decir, ¿Posología es? Posología es la cantidad de medicamento que yo le voy a dar a mi paciente o que debe recibir mi paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, voy a decirlo, me tomo una tableta de amoxicilina al día, no estoy haciendo nada, no estoy matando las bacterias que me están causando mal, si es que están presentes. 2, estoy al contrario, mostrando una cantidad pequeña de antibiótico, una dosis, una subconcentración de antibiótico que las bacterias van a reconocer y se van a aprovechar, lo que rápidamente van a hacer es resistencia. Y 3, no estoy exento de generar efectos adversos. Entonces, un punto clave aquí es que no solo es dar el tipo de antibiótico que es, sino darlo con la dosis adecuada y el tiempo de tratamiento adecuado. Porque si lo doy menos tiempo del que es, pues lógicamente el paciente puede que mejore al principio, pero después recae, y si lo doy más tiempo del que es, pues voy a tener más efectos adversos sin que haya un verdadero efecto clínico. Y en eso, por ejemplo, los pediatras, yo que soy mamá, son supremamente rigurosos. Los bebés, por lo menos, generalmente son en jarabe, o por lo menos lo que me ha tocado a mí con mis hijos. Y esto es ni 1 centímetro más ni 1 centímetro menos, doctor. La rigurosidad es hasta ese punto, ¿cierto? Sí, me acuerdo que yo estoy estoy con gafas y pendiente de que sea en el numerito que es, porque gracias a Dios sí sé de la importancia de esa rigurosidad, doctor. Sí, claro, es indispensable para el manejo adecuado del paciente específico, es indispensable. Pero dar antibióticos en exceso son
los antibióticos que se consumen generalmente van a ir al medio ambiente también. Entonces, lo que es muy importante es que la persona que consume antibióticos por prescripción médica debe no solamente seguir la prescripción médica como debe ser, sino estar muy consciente de lo que está haciendo, y eso se basa en un conocimiento del medicamento que está consumiendo. Porque cualquier exceso, por ejemplo, antibiótico, de pronto no le puede hacer nada a la persona o al niño que es específico que están mencionando, pero ese exceso de antibiótico va a ir al medio ambiente. Y eso comienza a ser una responsabilidad con la comunidad que rodea a la persona. ¿Cuánto mis acciones individuales están contribuyendo a que haya un problema en la comunidad que sea resistencia a antibióticos? Y si es menos también. Y si es menos también, tiene sus consecuencias importantes, ya a nivel individual. ¿Es suficiente la dosis para controlar esa infección o no es suficiente la dosis? Perfecto. Más preguntas que nos encontramos en las calles de Medellín, para que empecemos. Aquí tengo yo como los resultados de esa encuesta que ustedes hicieron, y yo creo que este es uno de los temas que debemos empezar a tocar. Veamos. Pregunta 2. Manuela, y mi pregunta es, ¿los antibióticos solo se utilizan cuando uno tiene fiebre? Ese es uno de los asuntos. A ver, ¿eso es verdad? No. La fiebre puede tener muchas causas. La infección puede ser la principal, pero hay muchas otras cosas, procesos tóxicos, a veces enfermedades del sistema endocrinológico, cardiopatías. Hay muchas causas de fiebre. Sí, las infecciones son la principal, pero dentro de las infecciones, sobre todo las del sistema respiratorio, el 85%, cuando hablo del sistema respiratorio incluyo oído, nariz, laringe, faringe, incluyo la gripa. Cuando hablamos de esto, el 85-90% de esas infecciones son de etiología viral, y la mayoría de los antimicrobianos que tenemos disponibles, los antibióticos, no les sirven a esos virus. Es probablemente la mayor fuente de prescripción, tanto por parte de los médicos como de autoprescripción por parte de la comunidad, tener antibióticos para tratar una gripa, lo cual, como mencioné antes, uno, no nos va a ayudar, y dos, al contrario, puede crear efectos adversos. Ajá. Entonces, fiebre no es igual a antibióticos. La fiebre usualmente debe buscarse la causa. La mayoría de las veces los procesos son leves e incluyen procesos de etiología viral a los cuales los antibióticos no les sirven. Y eso es muy importante, doctor Robledo, porque dentro del imaginario, de nuestro desconocimiento como personas que no somos de este mundo de la salud y científicos, fiebre es sinónimo de antibiótico. Entonces, según la explicación del doctor Roncancio, eso no es así necesariamente. No, no es así necesariamente, y parte de las actitudes, digamos, de las personas en relación con antibióticos se basa en ese desconocimiento. Es muy frecuente el caso de que la mamá no queda contenta si va a consultar con su niño por un problema de fiebre y si el médico no le manda antibióticos. Entonces ya no le cree al médico, si el médico no le manda una inyección o un antibiótico, ya no le cree y piensa que no es, que ese médico no es bueno, porque si el niño tenía fiebre, ¿por qué no le manda antibióticos? Es un concepto completamente errado, basado en lo que acaba de mencionar el doctor Gustavo. Y es un llamado de atención para todos nosotros como usuarios de la salud. Debemos ser, ese es un mensaje que damos mucho en Sana que Sana, tenemos que confiar en los expertos, tenemos que dejarnos llevar de la mano de ellos, ellos son los que saben, y no ponernos en particular a presionar por un tratamiento que no es el que necesitamos, y más allá de eso nos puede hacer daño. Una pregunta aquí en nuestro WhatsApp para nuestros especialistas. Buenos días, mi mamá sufre constantemente de infecciones urinarias, ahora ya es resistente a la mayoría de antibióticos. En estos momentos está tomando ampicilina sutalmicina de 375 miligramos y le está ocasionando una alergia en forma de sarpullido en casi todo el cuerpo. Ya le di ayer y hoy una cucharadita de loratadina. ¿Qué podemos hacer? Bendiciones para ti, un abrazo, siempre con la claridad de que esta no puede ser una consulta médica, sino con base un poquito del caso, de pronto alguna guía para el televidente. Entonces, un punto importante, digamos que aquí hay varios puntos. El primero, esa es una reacción adversa muy frecuente a los medicamentos. ¿Sí? ¿El sarpullido? Eso es una alergia. Ok. Entonces, en ese contexto lo que hay que hacer es
suspender la medicación, ¿sí? Siempre que aparezca alergia o reacciones adversas moderadas o graves, debemos parar inmediatamente la medicación. Estos son medicamentos que pueden incluso ocasionar procesos muy graves. Y a veces empiezan así, pequeñas alergias, hasta que posteriormente el cuadro se complica. Okay. Hay una familia que son los betalactámicos, donde se incluye la ampicilina, la penicilina, la amoxicilina, cuyo principal efecto adverso es alergias. Y no mejora hasta parar la medicación. Dar loratadina no sirve y no minimiza la complicación. Entonces, que pare por ahora el consumo de ese y vuelva a consultar a su especialista. Exacto. Para que le recete otro. Pero entonces tenemos un gran problema en la comunidad, la infección urinaria recurrente en mujeres, sobre todo mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Es muy claro que más del 70% de las mujeres posmenopáusicas va a tener bacterias en su orina, ¿sí? Y partiendo de eso, si a cualquier mujer le pedimos un urocultivo, vamos a encontrar que tiene bacterias. ¿Eso implica que esté infectada? No. Eso implica que tiene unas bacterias en su orina que viven con ella y que si las dejamos quietas no van a molestar, pero digamos que ocasionalmente sí pueden aumentar su cantidad, ascender por el tracto urinario y llegar a causar síntomas de infección. Esto se llama bacteriuria asintomática, la padecen, como mencioné, hasta más del 70% de las mujeres, sobre todo si son posmenopáusicas, sobre todo si son diabéticas, y en la mayoría de los casos la evidencia nos recomienda no tratarlas. Lo que hay que hacer es tratar pacientes más no cultivos. Cuando vemos el paciente que tiene molestia para orinar, ardor, fiebre, síntomas asociados, sí se deben tratar. Si no hay, es mejor no hacerlo, porque sabemos qué pasa, lo que le pasa a esta señora. Entre más antibiótico le demos, más se van volviendo resistentes esas bacterias, y lo más probable es que nunca se vayan, ¿sí? Y lo que hay que hacer es solo dar antibióticos cuando el paciente tenga síntomas adecuados. Y en esos casos sí recomendamos hacer idealmente un cultivo previo para saber a qué nos enfrentamos. Perfecto. Más claro no canta un gallo, mi querida televidente. Y esta va para el doctor Robledo. Buenos días, quisiera saber si el antibiótico que mandan para el Helicobacter da diarrea y dolores de estómago muy fuertes. El antibiótico se llama claritromicina y el otro es amoxicilina. Perdón, este autocorrector, y yo sin gafas, es claritromicina. Claritromicina. Y eso me hace pensar en esos efectos adversos que a veces también relacionan, que diarrea, que le cae mal el antibiótico. ¿Qué le podemos decir a ese televidente? A doña Ana Toro, un abrazo para ti, Ana. No, esos antibióticos pueden estar asociados con algunos de esos efectos. Hay algunas personas que los toleran mejor y otras personas que no los toleran tan bien. Pero realmente puede haber forma de configurar un tratamiento para una persona que no los tolera y que tenga ese tipo de manifestaciones. Ajá. Pero pueden estar asociadas a ese tipo de manifestaciones. Perfecto. Seguiremos hablando con los doctores Robledo y Roncancio, y hoy tenemos noticias sana que sana, porque el viernes es un día bien importante para pensar en la higiene de nuestras manitos. Nos adelantamos hoy en Sana que Sana a esa fecha para reflexionar al respecto. Noticias sana que sana. Nos vamos para allá. Y es que el doctor Gustavo Roncancio tiene una labor importante en Cardiovid. Como médico infectólogo, ¿cuál es como su misión más importante, doctora? Pues uno, tratar pacientes, pero dos, también evitar que aparezcan infecciones asociadas a la atención en salud. Ajá. Anteriormente se llamaban infecciones nosocomiales y son las infecciones que puede adquirir un paciente que está hospitalizado derivado justamente de la atención hospitalaria. Perfecto. Algunos estudios han mostrado que estar hospitalizado puede ser tan peligroso como lanzarse en bungee jumping. Hay efectos adversos que ocurren y infectarse es uno de ellos. ¿Y uno de los focos de infección está justamente en estos 10 dedos que tenemos cada uno? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que están infectados, el personal de salud, llámase médico, enfermera, la señora del aseo, cualquier persona que trabaja, lo toca. Nuestra misión es aliviar, paliar, estar en contacto con los pacientes. Al tocarlos, esa flora que se transmite muy fácil, la llevamos a veces en nuestras manos, en nuestra ropa, en la bata, y vamos después con un paciente que es vulnerable, que es trasplantado, que está inmunosuprimido, que es anciano y tiene comorbilidades,
y le transmitimos esa bacteria. A nosotros no nos hizo nada. ¿Por qué? Porque nuestro estado de salud es bueno, pero a este paciente que está acostado aquí sí se le transmite y puede llegar hasta incluso matarlo de una infección. ¿Qué es lo que se va a hablar el viernes, que hoy nos estamos adelantando un poquito, y cuáles son sus recomendaciones, doctor? Entonces, desde hace muchos años estamos hablando de que debemos promover una atención segura, y una de las principales, digamos, fuentes de atención segura es dar una atención limpia. Nosotros tenemos una campaña, Manos Limpias, Corazones Sanos, en donde lo que queremos justamente es que demos una atención limpia, y limpieza en un hospital no significa que las paredes estén brillantes y que el suelo esté perfecto, también implica que nuestras manos lo estén. La Organización Mundial de la Salud desde hace varios años ha promovido que el 5 de mayo sea el Día Mundial de Higiene de Manos. Y este año en particular, justo con el tema que tomamos, se ha empezado a hablar de esto, de que la lucha contra la resistencia a los antibióticos está en nuestras manos, pero no solo en las manos de los médicos o no solo en las manos de los que toman antibióticos, sino también en las manos de varias personas que tienen que ver. Uno, el político, que debe tratar de que tengamos campañas adecuadas de uso adecuado de antimicrobianos. Debemos tener políticas de salud que impliquen esto, y no las tenemos. Dos, sí, la persona que trabaja en control de infecciones, para justamente saber y aplicar todo eso que tenemos de evidencia para disminuir infecciones. Tres, el personal sanitario, odontólogos, médicos, enfermeras, personal de laboratorio, debemos hacerlo. Y cuatro, los directores de hospitales, que deben también en cada institución establecer políticas que nos ayuden a luchar contra resistencia a los antibióticos, que es un gran flagelo que nos afecta, que como médico como tal llego y veo pacientes que, como nos decía la señora anteriormente, son resistentes a la mayoría de los antibióticos y a veces no hay nada que hacer, no tenemos ya en ocasiones medicamentos con qué luchar, pero también tenemos que trabajar muy fuerte en higiene de manos. ¿Por qué la higiene de manos? Nos garantiza disminuirla. Uno, es la medida más costo efectiva para prevenir infección nosocomial, y dos, evita que seamos vectores y transmitamos esa infección a alguien que puede llegar a afectar. Lavarse las manos con frecuencia, ya hace poquito hacíamos una sección en Sana que Sana, frotarse correctamente el dorso y las palmas, no olvidar este dedito gordo, ¿verdad? Y idealmente hacerlo con un buen jabón, pero los antibacteriales, en caso de que las manos estén limpias, también surten un buen efecto, ¿verdad? Exacto. En los hospitales, digamos que lavarse las manos 50 veces al día a veces irrita las manos de los médicos y enfermeras. Básicamente, por eso Organización Mundial de la Salud ha dicho, miren, en los hospitales puede ser mejor usar alcohol glicerinado, un alcohol que es el mejor antiséptico que hay, y le añadimos glicerina para que no trate tan mal las manos. Uno calcula que un auxiliar de enfermería en una unidad de hospitalización o de cuidado intensivo debe hacer este procedimiento entre 80 y 120 veces al día, y lógicamente si ponemos un jabón muy abrasivo vamos a tener esos problemas. Entonces esto nos garantiza de que en 20 segundos, ¿sí? Antes de tocar un paciente, después de tocar un paciente. Yo veo otra vez. La técnica es 1, 2, esto le han puesto el nombre del candadito. Esta es la parte que más como humanos usamos para abrir puertas, para tocar, y es la que más descuidamos. Y último, las falanges. Ajá, ¿sí? Supremamente importante. Si hacemos esto, en 20 segundos esto se seca, no debemos secarlo, debemos hacer que cree una capa encima de nuestra piel para que justamente evite que se pegue ahí microorganismos y que lo transmitamos a otros pacientes. Antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, antes de hacer procedimientos que involucren riesgo biológico, después de hacer estos procedimientos y después de salir del ambiente hospitalario. Perfecto. Y esto no solo lo debemos hacer los médicos y enfermeras, sino también los pacientes y los visitantes que llegan a clínicas y hospitales. Supremamente importante. Y nosotros como ciudadanos de a pie, para prevenir que tengamos enfermedades, también lavarnos las manos constantemente, como hemos dicho, después del baño, Exacto. Antes de comer y todo aquello. Entonces, los antibacterianos son muy buenos, pero cuando las manos están visiblemente sucias o cuando hay diarrea, sí es preferible higiene de manos con agua y jabón. Perfecto. Y después de esta importante reflexión, vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Regresamos a Sana que Sana para seguir hablando del correcto uso de los antibióticos. Inquietudes al 305-316-6560. Ya regresamos a Sana que Sana. Y seguimos hoy en Sana que Sana, estamos hablando de cómo usar, pero correctamente, los antibióticos. Aunque se sienta mejor, siempre termine el tratamiento con antibióticos, ya que si deja de hacerlo antes de lo recomendado por su doctor, podría reinfectarse. No guarde los antibióticos para después, ni
utilice los sobrantes de otra persona. Recomendaciones básicas y muy importantes. Si usted quiere repasar estos contenidos saludables o compartirlos, recuerde ingresar a nuestro canal de YouTube, busca Canal Televid Sana que Sana y el tema en particular que desee repetir. En este caso se llamará uso adecuado de los antibióticos. Y continuamos aquí con mis dos invitados, el doctor Jaime Robledo, médico microbiólogo y doctor en ciencias médicas, y el doctor Gustavo Roncancio, médico infectólogo. Esto que leíamos en el gráfico yo creo que es supremamente importante y me hace mirar detenidamente el estudio que nombrábamos al principio del programa. Voy a leer algunas cositas si les parece. Se encuestaron 4.200 personas. El 91% sabe que los antibióticos curan infecciones. ¿Estamos bien? Estamos bien. 82.2% cree que sirven para infecciones urinarias. Sí, también. Estamos bien. 67.6% para infecciones de tejidos blandos. Las infecciones de tejidos blandos son las infecciones de la piel, ¿sí? Y también del músculo y pues lo que está debajo de la piel. Estas generalmente las tratamos con antibióticos, aunque por ejemplo cuando hay algunas infecciones leves que se relacionan con heridas, el agua y jabón y un buen desinfectante pueden ser suficientes. Perfecto. Y antes de seguir leyendo, vamos para la pregunta número 3, que nos da pie también para uno de los resultados de esta encuesta. Veamos. Mi nombre es Manuela Tobón y mi pregunta es, para tratar el dengue, el Zika y la gripa, ¿es necesario usar antibióticos? Dengue, Zika, gripa, ya el doctor Roncancio había dicho algo al respecto, podemos retomarlo. El dengue y el Zika, al igual que el chikungunya, son enfermedades virales. Por lo tanto, no se benefician del tratamiento con antimicrobianos. Es más, no tienen un tratamiento específico. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos dengue, Zika o chikungunya? 1. Saber que debemos evitar tomar aspirina u otros medicamentos que pueden llegar a alterar la coagulación, porque estos virus ocasionan esos problemas. 2. Bajar la fiebre y disminuir las molestias, que a veces son muchas, con acetaminofén inicialmente. No con antibióticos. Sí, no con antibióticos. 3. Hidratarse muy bien. 4. Guardar reposo. Y 5. Dado que estas enfermedades se transmiten por vectores, para evitar que las personas que están en la misma casa, en el mismo barrio, en la misma zona, se les pegue, es básicamente o usar toldillo o usar repelente para evitar que tengamos zancuditos que transmitan esta infección. Ya habíamos mencionado la gripa, el 85 a 90% de los cuadros infecciosos respiratorios de la nariz, de los oídos, de la laringe son virales y no requieren antimicrobianos. Perfecto, antes les hacen daño, ¿verdad? Les harían daño por lo de la resistencia. Sí, claro, y porque transforman la microbiota que hay en todo el tracto gastrointestinal. Nos dañan lo que necesitamos que esté bien. Exactamente. En vez de hacernos bien. Aquí retomemos. A propósito de esa pregunta, un 45% considera que curan la fiebre, ya lo aclararon, y más de la tercera parte que son efectivos contra la gripe, resfriado, Zika y dengue. Ya aprendimos que eso no es cierto. El 68% asevera que en su entorno familiar se consumió antibióticos en el último semestre, generalmente prescritos por un médico, y esto en el 59% de los casos, aunque también por uso previo, 8.2%, por consejo de un familiar 6.6% o del farmacéutico 5.1%. Automedicarse. ¿Qué podemos decir de eso? De la abuelita, de la mamá, del vecino, de la tía que a mí me sirvió y a mí me curó. Hay que recalcar también eso en el uso de cualquier medicamento, pero en particular también de los antibióticos. En particular aquí porque la dosis es muy importante. La dosis puede hacer que tengamos un efecto tóxico o que tengamos un efecto terapéutico adecuado. Pero también si doy una pequeña cantidad, lo que siempre digo, 1 a 2 tabletas a un día de un medicamento que se da cada 6 horas, no vamos a tener efecto y lo único que vamos a hacer es aumentar resistencia y generar mayores problemas para el paciente. 2 cositas que quisiera mencionar. Hay estudios que demuestran que la administración inadecuada de antimicrobianos a niños modifica totalmente su microbioma y puede hacer que en el futuro tengan mayor riesgo de obesidad, mayor riesgo de alergia, mayor riesgo de asma. Estamos empezando a conocer eso. Los pediatras se han concientizado mucho al respecto de que antimicrobianos solo cuando está totalmente indicado. Perfecto. Otra pregunta que nos encontramos en las calles de Medellín, ahora para el doctor Robledo. Mi nombre es José Gallo. ¿Qué tan común es que la gente suspenda un tratamiento con antibióticos antes de haberlo terminado? Doctor Robledo. Es muy común y dijéramos, más de la mitad de las personas que encuestamos
realmente suspenden el antibiótico antes de lo que es necesario. Es muy importante adherirse estrictamente a la formulación que le hizo el médico, porque lo hace sobre un conocimiento. Y ese conocimiento no lo tiene ni el farmacéutico, ni lo tiene la abuelita, ni lo tiene la mamá. Suspenda ya el antibiótico, no, eso de pronto le está haciendo daño. O un concepto, dijéramos, que es común, es decir, es que los antibióticos le hacen daño para la sangre. Y eso realmente, muy rara vez eso ocurre. Entonces la gente, por un lado, utiliza, una proporción de las personas utiliza mucho los antibióticos y mal, demasiado, y por otro lado utiliza muy poquito, entonces suspende los tratamientos por ignorancia realmente. Los antibióticos hay que conocerlo, y ese conocimiento no tiene que ser el conocimiento pues especializado del médico ni nada, sino toda persona que toma un antibiótico o que se está aplicando un antibiótico por prescripción médica debe tener un conocimiento básico del antibiótico que está tomando y cómo lo debe tomar. A propósito de eso, un 48.6% suspendió el antibiótico ante la mejoría de los síntomas, lo que usted decía, y 45.6% ha guardado antibióticos sobrantes, doctor Roncancio. Ese es otro tema bien particular. Hay que botarlos. Sí, y un punto importante, muchas moléculas de antimicrobianos están hechas para ser guardadas, protegidas del sol. Inmediatamente se exponen, pierden efecto o empiezan a generar efectos secundarios. Hay unos que hay que refrigerar, ¿cierto? Claro, algunos hay que refrigerarlos. Entonces no solo es la fecha de vencimiento, sino también cómo se guardan, si hay que refrigerarse o no, y los tiempos de duración. Y lo otro es que la gente guarda, me sobraron estas 4 tableticas, y resulta que entonces, tómese esas 4, y creen que con eso van a estar bien, y entonces en vez de tomarse una cada 6 horas, se toman una diaria. No hacemos nada, y al contrario, retrasamos la consulta al médico, dejamos que el cuadro progrese, favorecemos resistencia bacteriana y el paciente no se mejora. Perfecto. El doctor Robledo me mandaba un enlace pensando en cómo deshacerse correctamente de los antibióticos y de los medicamentos en general. No lo podemos mostrar ahorita, pero contémosle un poquito a la gente dónde hay sitios, lugares dispuestos en particular para botar los medicamentos. Sí, dijéramos cambiar la palabra botar por disponer adecuadamente. Perfecto, disponer. Puntoazul.com es el lugar. Sí, esa es una corporación que está, dijéramos, autorizada o facultada para poner sitios de recolección de medicamentos que ya no se usan o que tengan la vigencia expirada, para que la gente los pueda disponer adecuadamente. Ellos tienen una página web, y en la página web están claramente todos los sitios en farmacias o en centros comerciales o en algunos lugares de la ciudad con dirección exacta, donde usted puede llevar sus antibióticos que ya no esté utilizando o otro tipo de medicamentos, con la garantía de que se pueden disponer adecuadamente. Y hay una forma técnica de destruirlos para que no causen daño pues al medio ambiente ni a otras personas. www.puntoazul.com. Ustedes ingresan allí y encuentran todas esas especificaciones para disponer correctamente los medicamentos. Vamos a nuestra segunda pausa para comerciales. Ya regresamos a Sana que Sana, porque hoy juntos estamos aprendiendo cómo usar correctamente los antibióticos. Ya regresamos. Retomamos nuestro tema hoy en Sana que Sana sobre los antibióticos. Y al respecto, recordemos lo siguiente: los antibióticos no son útiles en infecciones virales como gripa, resfríos, dolores de garganta, tos y bronquitis. En estos casos, el consumo de antibióticos, en lugar de ayudarlo, lo perjudicaría, pues puede originar una resistencia a estos, como bien lo hemos aprendido con los doctores Robledo y Roncancio hoy en Sana que Sana. Y ahorita en comerciales ellos me contaban que deberíamos hacer énfasis un poco en el uso de los antibióticos para asuntos que no tienen que ver con la salud humana. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Bueno, los antibióticos, por ser el tipo de sustancias que son, se ha demostrado que aumentan la producción animal, por ejemplo en la cría pues, de aves de corral, de pollos, de gallinas,
en la cría de ganado vacuno, adicionar antibióticos al alimento de los animales, aparentemente hay un aumento en la ganancia de peso en esos animales, y eso desde el punto de vista de producción pudiera ser importante. Sin embargo, es mucho más, y es un dato muy importante para tenerlo en cuenta, es mucho más la cantidad de antibióticos que se utilizan en el mundo para producción animal que los antibióticos que se utilizan en salud humana. Entonces, si recordamos lo que habíamos hablado al principio del programa, los antibióticos no es solamente lo que usted se consume, sino lo que libera al medio ambiente, en las excretas, en las heces, en la orina, etc. Entonces, cuando se utilizan en producción animal, todos esos antibióticos comienzan a ingresar al medio ambiente. Y ingresar al medio ambiente quiere decir poner a las bacterias del medio ambiente en presencia de antibióticos y originar en esas bacterias que sean resistentes. Ahora, algunas de las infecciones en humanos son causadas por bacterias del medio ambiente y se ha demostrado cómo bacterias de los animales que tienen un mecanismo de resistencia pasan al medio ambiente y el medio ambiente a los humanos, y ese mecanismo de resistencia a antibióticos comienza a ser importante y tener importancia en el manejo y el tratamiento de pacientes con antibióticos. Entonces, por lo tanto, los antibióticos para mí no solamente tienen una importancia individual, el saber cómo se usan y ser responsable con su uso, sino que también hay que tener una responsabilidad con la comunidad, con el medio ambiente. Usar bien los antibióticos también es la responsabilidad de cada individuo con el medio ambiente. Perfecto. Vamos a ver si alcanzamos con otra preguntita. Buenos días, a mí me detectaron Helicobacter pylori y me recetaron una fórmula en enero y hace 8 días me la repitieron. ¿Eso es posible? ¿Lo debo repetir? El Helicobacter pylori es una bacteria que muchos colombianos la tenemos, está en el agua, está básicamente en muchas partes, y hasta hace unos 20 años se creía, es más, no se conocía, y de un momento a otro se empezó a asociar con diversas enfermedades, enfermedad ulcerosa péptica o enfermedad acidopéptica, pero también a veces con linfoma y cáncer gastrointestinal. Entonces, se ha demostrado que el tratamiento del Helicobacter impacta en disminuir estos procesos, pero no todos los pacientes que tienen Helicobacter deben recibir tratamiento, pero a los que el médico considere que deben recibir tratamiento, es factible que vuelva a recurrir. Y por eso, si el médico considera que el paciente, 1, debe tratarse, 2, tiene riesgo de recurrencia, 3, encuentra algo en su endoscopia, sobre todo, que le indique que el paciente no está evolucionando bien y tiene riesgo de progresión o de complicación, puede volver a tratarse. Créale a su médico, déjese llevar por su médico, siempre de la mano de los especialistas. Medio minutico, doctor Robledo, para su conclusión con respecto al uso de antibióticos. Yo diría que el uso de antibióticos, y reiterando lo que dije hace un momento, es una responsabilidad individual de la persona que consume el antibiótico por prescripción médica, debe saber cómo lo debe consumir y cómo lo debe utilizar. Pero también, y esto dijéramos tiene un ámbito mucho más amplio, en muchas de las acciones individuales de las personas, el consumir antibióticos responsablemente, como se debe hacer, tiene también que ver con la responsabilidad que tiene el individuo con el medio ambiente. El medio ambiente es la comunidad que lo rodea, su comunidad familiar y su comunidad más amplia. O sea, las implicaciones de uno usar bien antibióticos puede tener implicaciones en la comunidad. No solo me afecta a mí, sino a los demás. Por la resistencia que puede causar, sí. Perfecto, doctor. ¿Y el doctor Roncalzo? Los antibióticos no curan todo. Es mejor la prevención. No mandemos los niños al colegio si están enfermos, ya sea de cuadros respiratorios o de diarrea. Hagamos higiene de manos en la casa. Solo el 5% de los colombianos, en una encuesta hace algunos años del Ministerio de Salud, se lava las manos antes de cambiar un pañal o después de cambiar un pañal, antes de preparar los alimentos o después de ir al baño. Necesitamos que nuestros niños, nuestros adultos, nuestros ancianos tengan un mejor hábito de higiene de manos. La prevención es mejor que cualquier otro punto. A los doctores Jaime Robledo y Gustavo Roncalzo, muchas gracias por estar con nosotros.
Por lo menos yo aprendí mucho, me parece un tema supremamente interesante y espero que ustedes también introyecten todos estos conocimientos para que todos pensemos en nuestro bienestar y, como lo dice el doctor Robledo, en el bienestar común. Nos despedimos hoy en Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de un tema relacionado con la columna, porque vamos a hablar de las hernias dolorosas, pero se pueden prevenir y se pueden tratar. Ortopedista y fisioterapeuta estarán con nosotros mañana para hablar de hernias en Sana que Sana. De nuevo, muchas gracias a mis especialistas y a ustedes un feliz resto de día. Sana que Sana. Y recuerden que tenemos nuestros productos Televid que ustedes pueden solicitar a domicilio al 322-9050 opción 1. La Virgen Pileta y el díptico de las madres. Hasta mañana. Sana que Sana.